divisor de frecuencias pasivo de 3 vías y montaje en cabina. Presentamos un crossover de 3 vías que puede ser repotenciado de acuerdo al batiaje de su amplificador. En este video mostraremos cómo instalar el crossover en su correspondiente cabina. También adjuntamos los planos respectivos. Este crossover produce una atenuación de 12 decibeles por octava en una impedancia de 8 ohmios. Características. Nuestro divisor de frecuencias está formado por 3 circuitos. El filtro pasaaltos, formado por un condensador en serie y una bobina en paralelo, solo permite el paso de frecuencias de más de 2000 Hz hasta el tope de la capacidad de reproducción del tweeter. El segundo circuito es el filtro pasabanda, formado por un condensador en serie, una bobina en serie y un condensador en paralelo que solo permiten el paso de las frecuencias entre los 1000 Hz a los 2000 Hz. Y el tercero es el filtro pasabajos, formado por una bobina en serie y un condensador en paralelo que solo permiten el paso de frecuencias entre los 20 Hz a los 500 Hz. Materiales. Circuito impreso que puede hacer en baquelita o, como en este caso, en fibra de vidrio. 22.4 metros de alambre magneto calibre 21, 7.4 metros calibre 18 y 19 metros calibre 16. Láminas de hierro silicio en forma de I con perforaciones en los extremos. Estas son recicladas. Resistencia de 10 ohmios a 20 vatios. 4 condensadores de 33 microfaradios a un voltaje de más de 200 voltios. 2 condensadores de 22 microfaradios a un voltaje de más de 200 voltios. 4 condensadores de 4.7 microfaradios a un voltaje de más de 200 voltios. 8 terminales tipo espadín o lengüeta de 6.3 milímetros. Un carrete plástico que puede ser reciclado de un rollo de soldadura de estaño. 2 tornillos de 1 octavo por 1.5 pulgadas y 3 tornillos de 1 octavo por 2 pulgadas, todos con tuerca y arandela. Pegante instantáneo. Pegante sintético para madera. Thinner. Cinta de enmascarar. Láminas de cartón paja. Soldadura de estaño, papel adhesivo transparente y pintura negra a base de aceite. Herramientas. Un multímetro que tenga el servicio de medición de milihenrios, tijeras, cautín, bisturí tipo punta de lanza, destornillador, pinzas, un lápiz, lija de grano grueso, un metro, un cepillo de dientes reciclado, una broca de 5/64 de pulgada y un taladro eléctrico. Construcción. Para construir las formaletas de las bobinas cuadradas requerimos de un cartón grueso de al menos 3 milímetros y que sea muy rígido. Debemos pegar 3 láminas de cartón paja haciendo un emparedado. Entre cada lámina se aplica abundante pegante para madera. Se coloca una tabla y sobre ella bastante peso para que la adherencia entre las láminas sea óptima. Mientras secan las láminas de cartón, tomamos el carrete plástico que será el núcleo de la bobina del tweeter y por el orificio que viene cerca al cilindro introducimos un extremo del alambre magneto. Lo aseguramos y comenzamos a enrollar los 22.4 metros de alambre calibre 21, teniendo en cuenta que no quede montado o con espacios muy amplios entre una vuelta y otra. El alambre debe quedar lo más apretado posible. Las vueltas de alambre deben quedar juntas y ordenadas. Al terminar de enrollar los 22.4 metros de alambre, con cuidado se hace una perforación en el carrete al lado opuesto al orificio de entrada del alambre. Y se introduce la punta final del alambre asegurándola para que no se desenrolle. Con un trozo de lija de grano grueso, lijamos ambas puntas del alambre de la bobina, retirando así el barniz dieléctrico y de esta manera tener conducción de electricidad que permite medir nuestra bobina. Ahora colocamos el multímetro en la escala de 20 milihenrios y verificamos que la bobina haya quedado en el valor correcto. Deberá medir aproximadamente 1 milihenrio.
Ahora aislamos la bobina con papel adhesivo transparente. Se mide la altura de la bobina y cortamos una tira larga de papel adhesivo. Retiramos el papel protector y terminamos pegando el papel adhesivo sobre el alambre. Así queda protegido de posibles raspaduras y se mantiene ajustado. Ahora, para hacer la bobina del parlante medio, utilizamos 30 láminas de hierro silicio que tengan un tamaño que coincida con el dibujo en la máscara de componentes. Tomamos una de las láminas como molde y marcamos sobre el cartón la distancia que hay entre los dos bordes internos de los orificios. Medimos desde el borde de la hoja hasta la marca y trasladamos esa medida a la parte superior de la hoja. Cortamos la hoja de cartón usando el bisturí y una regla. Tomamos las 30 láminas de hierro silicio y las unimos con cinta de enmascarar. Así creamos el núcleo de la bobina. Deben quedar bien ajustadas y alineadas. Luego colocamos el núcleo al borde de la tira de cartón paja y enrollamos una vuelta completa. Marcamos donde terminamos de enrollar el cartón y cortamos el excedente. Verificamos que el cartón esté a la medida y lo pegamos alrededor del núcleo usando pegante instantáneo. Trasladamos el ancho de la formaleta dibujada en la máscara de componentes al emparedado de cartón que hicimos previamente con las 3 láminas. Copiamos la medida a la parte de arriba del cartón y cortamos con el bisturí. Luego cortamos 2 rectángulos iguales a los que les hemos aumentado 5 milímetros de un lado. Ahora, usando el extremo del núcleo como molde, dibujamos un cuadrado en el centro del cartón. Cortamos el recuadro con el bisturí de punta de lanza hasta hacer una ventana. Debemos pulir con el bisturí hasta que quede justo a la medida. Colocamos ambos laterales a cada lado del núcleo, construyendo así nuestra formaleta. Aplicamos pegante instantáneo en ambas uniones de los laterales con el centro de la formaleta. Luego reservamos de la pintura las láminas cubriéndolas con cinta de enmascarar y procedemos a pintar nuestra formaleta con el pegante para madera. Esto le dará rigidez al cartón y lo protegerá de la humedad. Para finalizar, pintamos la formaleta con pintura a base de aceite, logrando de esta manera un buen acabado. Ahora que la formaleta está seca, le hacemos una perforación lo más cerca al núcleo. Introducimos el alambre calibre 18 en el orificio, aseguramos la punta y enrollamos los 7.4 metros de alambre que deberán quedar bien ajustados sin montarse una vuelta en la siguiente y no deberá quedar espacio entre sus vueltas. Al terminar de enrollar los 7.4 metros de alambre, debemos hacer con sumo cuidado la otra perforación totalmente opuesta diagonalmente y en el borde externo para sacar la punta del alambre por este orificio. Esto asegura que el alambre no se desenrolle y se mantenga ajustado.
retiramos el barniz dieléctrico que cubre el alambre magneto. Verificamos que nuestra bobina mida 0.8 milihenrios satisfactoriamente. Finalizamos la bobina con un recubrimiento de papel adhesivo transparente. Para hacer la bobina del woofer, utilizamos 30 láminas de hierro silicio que tengan un tamaño que coincida con el dibujo en el circuito impreso. Unimos las 30 láminas usando cinta de enmascarar, formando así el núcleo de la bobina. Marcamos sobre el cartón la distancia interna entre los dos orificios de las láminas. Cortamos una tira de cartón a esa medida. Luego colocamos el núcleo al borde de la tira de cartón paja y enrollamos una vuelta completa. Marcamos donde terminamos de enrollar el cartón y cortamos el excedente. Pegamos el cartón alrededor del núcleo usando pegante instantáneo. En el cartón grueso copiamos el ancho de la formaleta que viene en la máscara de componentes. A esta medida cortamos una tira con el bisturí. Hacemos dos rectángulos iguales y cortamos en el centro de los rectángulos las ventanas para dejar los laterales de la formaleta. Ambos laterales se pegan a los lados de la estructura central de cartón que cubre las láminas o núcleo. Se aplica pegante instantáneo en la unión de los laterales con el centro de la formaleta. La formaleta se pinta con pegante para madera para darle fuerza al cartón. Y para finalizar la formaleta se pinta con pintura a base de aceite. Esta formaleta también lleva los dos orificios de los terminales. El alambre se introduce por el orificio más cercano al núcleo y se asegura. Luego comenzamos a enrollar los 19 metros de alambre calibre 16, teniendo cuidado de que quede bien ajustado, sin montarse una vuelta encima de otra y sin dejar espacios. Al terminar de enrollar los 19 metros de alambre, pasamos la punta final por el otro orificio de la formaleta. Esto asegura que el alambre no se desenrolle y se mantenga perfectamente ajustado. Cubrimos el alambre de la bobina con el papel adhesivo transparente. Este protege el alambre y le da una buena presentación. Verificamos que al construir la bobina del woofer, esta haya quedado con la inductancia deseada. Para nuestra satisfacción, mide 3.6 milihenrios. Ahora procedemos a colocar los terminales tipo lengüeta en el circuito impreso. Soldamos los terminales juntando de manera simultánea la soldadura y el cautín sobre el punto a soldar. Colocamos los condensadores de 4.7 microfaradios del tweeter, sabiendo que deben estar enfrentados en sus polos negativos, y soldamos. Ahora colocamos los dos condensadores de 4.7 microfaradios del parlante medio, los soldamos. De igual manera, deben colocarse los dos condensadores de 22 microfaradios del parlante medio,
y se sueldan. También los 4 condensadores de 33 microfaradios del woofer. Es muy importante tener en cuenta la polaridad de los condensadores según señala la máscara de componentes. Procedemos a soldar los condensadores del woofer. Recuerde que la manera correcta de soldar se hace uniendo cautín, soldadura y pieza a soldar al mismo tiempo. Cortamos los excedentes de los terminales de los condensadores con la ayuda de un cortaúñas o un cortafrío. Colocamos la bobina del tweeter y soldamos sus terminales. Ahora colocamos la bobina del parlante medio, la soldamos y colocamos la bobina del woofer. Soldamos sus terminales a la tarjeta y cortamos los excedentes de alambre. Colocamos la resistencia de 10 ohmios a 20 vatios en su respectivo lugar y la soldamos. Debemos asegurar fuertemente la bobina del tweeter con un tornillo, con una platina y una tuerca. Las bobinas del woofer y del medio también se aseguran con tornillos pasantes, arandela y tuerca. La vibración de los parlantes puede desajustar las bobinas, por esta razón tienen que quedar suficientemente apretadas. De esta manera hemos ensamblado y terminado nuestro crossover de 3 vías de segundo orden. Recordemos que podemos cambiar los valores de las bobinas y condensadores hasta lograr el corte de frecuencias acorde a nuestro gusto. También es necesario hacerlo cuando los parlantes que vamos a usar requieran una frecuencia específica. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. Conectamos un cable a la salida del amplificador y el otro extremo del cable se conecta a la entrada del divisor de frecuencias. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido de nuestro crossover pasivo de segundo orden de 3 vías. Quiere decir que tiene una salida para tweeter, una salida para medio y una salida para woofer. Este es diferente al anterior porque sus bobinas son más grandes, para que así permite más alambre o un alambre más grueso en el caso de que queramos repotenciarlo. Obviamente, las vueltas que nosotros enseñamos a dar para que dé las frecuencias son para los calibres que están aquí estipulados. Si quieren usar alambres más gruesos, tendrán que volver a recalcular las vueltas utilizando un inductómetro. Bien, vamos a escucharlo entonces. Primero, vamos a conectar el bafle en la salida de tweeter. Ahora conectemos el bafle en la salida de medio. Y ahora en la salida de woofer. Bien, esperamos que este proyecto sea del agrado de todos. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Saludos a todos. Instalación del crossover en su correspondiente bafle de 3 vías. Estas son las cabinas acústicas que serán nuestros bafles o cabinas de 3 vías. Están construidas usando aglomerado de 1.5 milímetros y pintadas con impermeabilizante sintético. Este diseño fue pensado específicamente para ser combinado con nuestro crossover, obteniendo excelentes resultados. Antes de colocar los parlantes, es necesario insonorizar la caja haciendo un acondicionamiento acústico. Para esto debemos pegar un trozo de guata o fieltro en la parte del fondo del compartimiento del medio y el tweeter. Se aplica abundante cemento de contacto
y luego se pega la guata presionándola uniformemente sobre el pegante. Ahora cubrimos todas las paredes del compartimiento del woofer excepto el fondo donde colocaremos el crossover. De esta manera acondicionamos las cajas para absorber los sonidos parásitos y dar un bajo más seco. Ahora colocamos la base metálica que sirve para colocar la cabina en un trípode. Esta va con 4 tornillos pasantes y se atornilla con arandela y doble tuerca, una sencilla y la otra de seguridad. Procedemos a colocar las manijas de agarre. Las fijamos con tornillos de carriaje y tuercas en el interior de la caja. Colocamos el terminal para bafle. Lo ajustamos con 4 tornillos autoperforantes. Ahora colocamos nuestro crossover, lo atornillamos al fondo de la caja adelante del desfogue. Conectamos los 2 cables que vienen del terminal del bafle a la entrada del divisor de frecuencias. Debemos respetar la polaridad. Los tweeter tipo bala son de manufactura casera. Les colocamos 2 tornillos de atrás para adelante para su fácil colocación en la caja acústica. Se aseguran con tuercas de seguridad. Ahora conectamos el tweeter en su salida correspondiente en el divisor de frecuencias. Procedemos a colocar el parlante medio, este es de 6 pulgadas. Se asegura con tornillos autoperforantes. Y lo conectamos al divisor de frecuencias en su respectiva salida. Seguimos con la conexión del woofer. Conectamos los cables en sus terminales y el otro extremo del cable va en la salida del woofer en el divisor de frecuencias. El woofer se asegura con todos los tornillos posibles ya que es el que más vibra. Ya tenemos el bafle o cabina de 3 vías listo para sonar. A manera de protección de los parlantes, colocamos una malla que cubre todo el frente del bafle. Estas cabinas de 600 vatios pico son ideales para su negocio o uso personal, muy usadas por su fácil construcción y buen sonido. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo.
Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.